Hola, mi nombre es Catalina López Pereira y a través de esta presentación os hablaré sobre el trabajo de final de grado que he realizado durante este semestre. El proyecto de intervención trata sobre el desarrollo socioemocional como herramienta para paliar el acoso escolar en los centros escolares. El índice se compone de una introducción, donde se explica el contexto y la justificación, el propósito de la intervención, donde se detalla el problema, las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis, una revisión teórica realizada, la metodología seguida, los resultados antes y después de la implantación del programa, las conclusiones y finalmente el apartado de discusión. El presente trabajo tiene como propósito resaltar la problemática del acoso escolar en los centros de educación. El término de acoso escolar define una forma de maltrato, normalmente intencionado, lesivo y constante de un alumno o de un grupo de alumnos hacia otro estudiante que se convierte en una víctima habitual. Mediante esta investigación se pretende una mejor comprensión del bullying. Respecto al objetivo del estudio, se centra en comprobar si la intervención mediante un programa dirigido al desarrollo socioemocional de alumnos adolescentes sería de utilidad para la prevención y disminución del fenómeno del acoso escolar. El trabajo gira en torno al contexto escolar y en base a numerosos estudios realizados. Por ejemplo, el informe del Defensor del Pueblo del año 2000 sobre violencia escolar daba a conocer que en la mayoría de los centros escolares, más del 50%, surgen situaciones de abuso y violencia entre los alumnos. Concretamente en España, investigaciones como las de Ayetbe y colaboradores y Sánchez revelan que uno de cada 5 alumnos está involucrado en procesos de bullying, ya sea como agresor, como víctima o como ambos a la vez. El fenómeno es atribuible a cualquier estrato social y habitualmente está asociado a situaciones como el fracaso escolar y a contextos familiares específicos, y se produce en todos los países en los que se han realizado investigaciones. Resulta interesante comentar sobre el estudio Cisneros X, donde los investigadores aplicaron una encuesta en 14 comunidades autónomas españolas a estudiantes desde segundo de primaria hasta primero de bachillerato, con una muestra de 24.990 participantes que representaba el 87% del alumnado total y cuyos resultados en porcentajes pueden observarse en la siguiente tabla. Respecto a la justificación del trabajo, los resultados de las diversas investigaciones llevadas a cabo en Europa y en España, así como en otros continentes, señalan la urgente necesidad de establecer en los centros educativos el uso de estrategias y medidas eficaces con el fin de erradicar la violencia en los centros escolares y los efectos perjudiciales para la víctima y el agresor. Por un lado, el agresor establece una relación de dominancia para obtener gratificación social y o individual, afianzando así su comportamiento antisocial, conducta que beneficia la predelincuencia e incluso la exclusión social, y por su parte la víctima, desde una posición de indefensión y sin posibilidad de respuesta ni apoyos, llega a percibir que el ambiente escolar se vuelve contra él, lo que origina una mayor victimización. El propósito de la investigación persigue una mejor comprensión del acoso escolar, así como conocer si la intervención preventiva mediante un programa dirigido al desarrollo socioemocional puede ser de utilidad para la prevención de la violencia escolar. En concreto, con estos programas se estimulan diversas variables como son autoconcepto, autoestima, comunicación, relaciones de ayuda y confianza, empatía. Con la aplicación del programa de intervención preventiva, así como con el análisis pre y post, se busca verificar experimentalmente la eficacia del programa en su contexto ecológico. Respecto al problema, numerosas investigaciones revelan que el fenómeno del bullying es difícil de detectar y que cuando se pone en conocimiento de familiares y la comunidad educativa, las conductas de agresión y victimización están muy arraigadas, por lo que sus efectos resultan dramáticos. Los estudios también destacan que el acoso escolar sigue proliferando y que acarrea graves consecuencias físicas, psicológicas y sociales para la víctima, que según los estudios realizados suelen tener una personalidad débil, insegura y ansiosa, y manifestar bajos niveles de autoestima y autoconcepto, lo cual es indicativo de un escaso nivel de inteligencia emocional. Respecto a los agresores, tienen un carácter impulsivo y suelen mostrar insuficientes habilidades sociales, manifiestan dificultades de adaptación y no respetan las normas, lo que también indica que tienen un bajo índice de inteligencia emocional, por lo que pueden parecer trastornos de la personalidad y altos niveles de ansiedad.
Teniendo en cuenta que tanto el perfil de víctima como el del agresor se caracterizan por presentar una baja inteligencia emocional, se presentan los siguientes interrogantes. ¿Es posible que una línea de intervención basada en el proceso socioemocional ayude al desarrollo de la inteligencia emocional de las víctimas y agresores? ¿Fomentar la inteligencia emocional de los alumnos previene ante situaciones de acoso escolar? Ambas preguntas se resuelven con los objetivos del trabajo: corroborar si la aplicación de un programa dirigido al desarrollo socioemocional resulta de utilidad para la prevención del bullying y comprobar si la intervención preventiva basada en el desarrollo socioemocional de los alumnos influye en la disminución de las manifestaciones del fenómeno del acoso escolar. En este contexto se establecen las siguientes hipótesis. Hipótesis nula, donde la incorporación de un programa de desarrollo socioemocional favorece que las conductas de violencia escolar disminuyan. E hipótesis alternativa, donde no existen diferencias significativas tras la aplicación del programa. Respecto a la revisión teórica, las primeras investigaciones sobre el acoso escolar se realizaron a principios de los años 70 en Estados Unidos, Gran Bretaña y los países nórdicos, donde recibiría por parte del noruego Dan Olweus el nombre de bullying. Durante las 3 últimas décadas, el incremento de estudios que analizan el acoso escolar han puesto de manifiesto la universalidad de este fenómeno, y los investigadores coinciden en que es cada día más recurrente y está más generalizado, por lo que se ha convertido en un asunto de ética social. El fenómeno del bullying ha dado pie a diversas aproximaciones, aunque la mayoría de los estudios se han realizado desde una perspectiva descriptiva y con el propósito de conocer la incidencia del problema y las características de los actores que intervienen. En el adjunto se puede observar los distintos actores del acoso, así como las diferentes nominaciones entre iguales. En España, los estudios sobre el bullying comenzarían más tardíamente, sobre el año 1989, y el primer análisis a nivel estatal sería promovido por la Oficina del Defensor del Pueblo. Pondría este estudio de manifiesto que es el patio de recreo el escenario donde se producen de forma más habitual las agresiones físicas y la exclusión directa, y a raíz de este se elaborarían nuevos estudios en las distintas comunidades españolas. Por ejemplo, el estudio Cisneros 7, realizado en 2005 sobre la violencia y acoso escolar en alumnos de primaria, ESO y bachiller, y del que se han extraído las siguientes tablas, en las que se observan los porcentajes de acoso en relación al género, variable que en la mayoría de los estudios presenta diferencias en cuanto a las conductas de acoso. Respecto al método, el programa se diseñó y elaboró mediante sesiones de tutoría y en colaboración con los tutores de los centros seleccionados para el estudio. Para la fase pretest y posttest se administraron 2 instrumentos de evaluación con adecuadas garantías psicométricas de fiabilidad y validez: el cuestionario de actitudes hacia la diversidad y la violencia y la escala de asertividad. Se aplicó el programa de juego para niños y niñas de 10 a 12 años, cuya propuesta configura una línea de intervención para el desarrollo socioemocional y utiliza como herramienta metodológica los juegos cooperativos y la dinámica grupal para el desarrollo de la acción, así como otras técnicas de estimulación y regulación de debate. Como instrumentos complementarios, se utilizaron grupos de discusión. De forma paralela, se llevó a cabo el análisis estadístico del cuestionario CAD y el EA. Por último, se aplicó de nuevo el CAD y el EA para finalmente realizar un contraste pre-test con post-test y verificar la eficacia del programa en su contexto ecológico. Las variables a estudio fueron las creencias y valoraciones hacia la violencia, las conductas discriminatorias y el ejercicio de la violencia y la asertividad. Respecto a los participantes, la muestra se seleccionó mediante la técnica de muestreo polietápico y estuvo constituida por 216 alumnos de primero y segundo ciclo de la ESO, de edades comprendidas entre 12 y 16 años, edad en la que, según Olweus, existe una mayor prevalencia del bullying.
En relación a los instrumentos utilizados en la investigación, se aplicó el cuestionario de actitudes hacia la diversidad y la violencia, instrumento orientado a proporcionar información sobre la situación de la convivencia escolar y el bullying en los centros escolares. Y además la escala de asertividad, instrumento que mide los constructos asertividad, sumisión y agresividad. También se llevaron a cabo grupos de discusión entre alumnado y colaboración de los tutores y tutoras de los centros, así como la observación sistemática durante los mismos. Finalmente, y a modo general, el procedimiento requiere de reuniones con los departamentos de orientación de los centros para presentar el proyecto, solicitar permisos de apoyo y la puesta en práctica de la investigación educativa, la administración de cuestionarios a toda la muestra, que se realiza dentro del horario lectivo de los alumnos y con el consentimiento previo de su familia, aplicar el programa al grupo experimental durante el curso escolar, una sesión semanal de 2 horas de duración, los grupos de discusión cada 15 días durante el curso escolar y se lleva a cabo con el grupo experimental en la propia aula a la hora de tutoría y estando presente el tutor, también análisis estadístico de los datos recogidos, la administración de cuestionarios al alumnado, que sería el post-test a toda la muestra, el contraste pre con post-test, y verificar la eficacia del programa para decidir si las hipótesis han sido confirmadas o rechazadas. Para los resultados de la escala de asertividad se utilizaría la técnica cuantitativa del análisis de la varianza, ANOVA, de amplia tradición en los estudios y diseños experimentales. A través del análisis de la varianza se podría conocer si realmente existe una relación de dependencia entre las variables objeto de estudio o no existe. Para el análisis de los datos obtenidos en el cuestionario sobre actitudes hacia la diversidad y la violencia, se usaría el análisis de la covarianza, ANCOVA, que utiliza la relación observada entre las puntuaciones de la pre y la post prueba para escoger el ajuste promedio de las respuestas y así obtener la comparación que hubiera existido si ambos grupos hubieran tenido la misma puntuación promedio en el pretest. Para las conclusiones, me gustaría resaltar que son múltiples y diversos los estudios realizados a lo largo de estas últimas décadas, lo que es indicativo de que existe un gran interés social y científico por el acoso escolar, por sus distintas manifestaciones y por la necesidad de establecer estrategias de prevención e intervención. Respecto a los efectos del programa seleccionado, los resultados de los estudios analizados durante la investigación confirman la hipótesis nula planteada. La incorporación de un programa de desarrollo socioemocional favorece que las conductas de violencia escolar disminuyan. Esto implica que la hipótesis alternativa no se confirma, es decir, que disminuyen las conductas agresivas en la interacción con los pares, así como las conductas antisociales, y pone de manifiesto el impacto positivo del programa al incrementarse las conductas sociales. Por último, y en relación a este apartado de discusión, he de comentar que mediante este trabajo pretendo enfatizar la importancia de fomentar desde la escuela el desarrollo de valores y actitudes prosociales, y aunque se trata de un problema que no se puede reducir al área curricular, los centros escolares resultan ser los contextos claves para que los individuos adquieran las competencias necesarias para desarrollarse vitalmente. Las escuelas, mediante la implantación de programas como el expuesto, potenciarían el desarrollo socioemocional del alumnado al contribuir a la búsqueda de contradicciones, reflexionar sobre las prácticas y transformar las relaciones sociales establecidas, ya que favorecerían la conciliación reflexiva entre la persona y la sociedad, mediante el diálogo en las aulas, de forma que se constituyeran como ambientes donde se prevenga la violencia y se promueva la solidaridad, la fraternidad y la cooperación para favorecer el desarrollo de individuos orientados a la construcción de una sociedad pacífica, igualitaria, solidaria, tolerante y justa. Respecto a la metodología del trabajo empleada para realizar el trabajo de final de grado, considero que ha sido adecuada, ya que se ha elaborado siguiendo las pautas establecidas, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de consulta, y aunque tal vez no he cumplido sobradamente los objetivos propuestos, considero que finalmente se ha realizado un trabajo acorde a lo solicitado, original, riguroso y fundamentado. A nivel personal, el desarrollo del trabajo expuesto me ha dado la oportunidad de conocer otros aspectos vinculados al ejercicio de la psicología, así como el de la importancia de las prácticas educativas sobre el desarrollo humano.
Decir que me siento satisfecha de haber realizado el trabajo de final de grado sobre el acoso escolar, ya que he tenido la posibilidad de reflexionar y darme cuenta de que el propósito de la psicología, independientemente del perfil de optatividad, reside en analizar, comprender y explicar la conducta e intervenir para promover y optimizar el desarrollo de las capacidades, ya sea de las personas, de los grupos o de las instituciones. Bueno, y hasta aquí mi defensa del práctico. Muchas gracias, un saludo. Muchas gracias.